Mucha gente que ve un escenario como el año 2008, cosa que me parece que estamos a años luz de eso, ¿no? Pero sí tengo dudas, ¿no? Por esto que dices. Pero es verdad que todo lo que comentas y argumentas también concuerda con una posibilidad de ciclo alcista, ¿no? Te quería preguntar por el super hilo que abriste en Twitter, que yo siempre leo con muchísima atención y con el máximo respeto absoluto, ¿no? Por todas las teorías que plasmas siempre. En ese hilo comentabas, a tenor de la última aparición de Powell, que precisamente hizo rebotar los mercados, que considerabas que ya se habían reunido las dos condiciones para iniciar un ciclo alcista. Si puedes explicarnos un poco por qué esa tesis, ¿no? Del mercado alcista y debatir un poco, charlar sobre esa teoría. Mira, los ciclos inflacionarios, y un ejemplo son los de los años 70, son diferentes en su comportamiento a los ciclos desinflacionarios, ¿no? Normalmente en un ciclo desinflacionario, como ponte en la recesión, la muy dura recesión del 2008, la del 2020, la del 2000, 2012, etcétera, la del 90, en esos ciclos al final la inflación era a la baja, era ya baja de por sí, estaba bajando, entonces digamos que toda la atención se centraba en el crecimiento económico. La Fed sí subía tipos, pero al final la cuestión era si se perdía empleo o no se perdía empleo, ¿no? Y cuando se perdía empleo las cosas iban mal, y cuando se perdía un poquito menos de empleo las cosas empezaban a aparecer los brotes verdes, todo iba bien. Pero los ciclos inflacionarios son un poco diferentes. Cuando la inflación es bastante elevada, digamos que es la propia Reserva Federal la que está provocando una recesión, ¿no? Las cosas estaban creciendo y con inflación y dice la Fed, no, no, esto no puede ser porque es un desequilibrio muy grande, entonces vamos a subir los tipos de interés. Entonces es digamos, un tipo de recesión diferente provocada por la Reserva Federal, o al menos iniciada. ¿Qué pasa? Lo que estrangula al mercado en los ciclos inflacionarios es los tipos de interés al alza. ¿Qué pasa? Que en estos tipos de ciclos, cuando la inflación empieza a mejorar, o sea, mejorar es que crezca a menores tasas, ¿no? Se desacelere, como ahora que hemos pasado del 9 y pico al 7,1 en Estados Unidos, eso permite, el que haya menos inflación, permite que los tipos de interés sean más bajos y eso permite que se creen expectativas económicas más positivas, ¿no? Y eso típicamente, los ciclos inflacionarios, es lo que ha hecho que los mercados bajistas terminen, ¿vale? Lo tenemos en la recesión del 71, en la del 74, en la del 80, es decir, es muy típico. No significa que automáticamente el mercado ya encuentra suelo, ¿no? De hecho, la inflación empezó a bajar en 74 y todavía tuvo una última pata bajista, ¿vale? Uh -huh. Porque nunca se puede saber todo al milímetro. Pero el típico esquema de los ciclos inflacionarios como este es, digamos, el fin de los ciclos inflacionarios, el fin del ciclo bajista es los mercados están cayendo, los tipos de interés suben mucho, de repente la inflación se modera, la Fed empieza a decir que ya no va a subir los tipos, sino que los va a bajar o que los va a mantener, y entonces se generan expectativas económicas positivas, ¿no? Ese es el esquema típico. Luego, cada recesión es diferente y hay que encajarla dentro de ese esquema, pero yo creo que ese es el esquema correcto. ¿Y qué significa esto? Pues para mí significa que el pico de la inflación ha quedado atrás, es positivo. Lo que yo estoy observando en el mercado es positivo. Es verdad que puedo observar más cosas y esperar más pistas que ojalá lleguen, lo digo por mi posicionamiento en las próximas semanas. Han aparecido las primeras pistas alcistas y eso es, o sea, la inflación mejora, las expectativas económicas mejoran y es posible que se dé un nuevo mercado alcista. La gente está muy preocupada por cosas como los beneficios, pero los beneficios son los beneficios corporativos, Uh son -huh. una métrica retrasada. Mucha gente dice que va a venir una recesión muy grave, lo ha dicho Powell hoy, eso no se puede saber. Y me hizo gracia porque justo comenté eso en mi Twitter. A no ser que alguien sepa algo muy concreto, no se sabe si una recesión, si va a llegar de verdad, si va a ser grave, o sea, no se puede saber. Y además la recesión más anticipada de la historia, ¿eh? Esto también hay que ponerlo en contexto. Eso es, hablemos de sentimiento un poquito. Cuando una recesión es tan ampliamente discutida en todos lados, se pierde buena parte del efecto sorpresa bajista. Si vas a la encuesta de los gestores globales de Bank of America, están en su punto más cauto en toda la serie histórica, ¿no? Que tampoco es larguísima, son de un par de décadas al menos. Es decir, que
Basta que las cosas mejoren un poquito en términos de inflación y que los tipos de interés van a ser un poco más bajos para que las cosas mejoren cuando hay tanto pesimismo. Yo, bueno, por un poco contraponer esto, a mí me preocupan dos cosas, de cara a pensar que Ujú, puede iniciarse un ciclo alcista o quizá cambiar a lateral, que es un escenario que también puedo manejar. Si el ujú. S&P 500, por supuesto, consolida por encima de los 4.200 puntos, ahí yo tendría que cambiar un poco el sesgo. De momento yo sigo viendo tendencia a la baja, pero vamos, que todo esto es posible, perfectamente Ujú. posible dentro de la argumentación que haces. A mí me preocupan dos cosas. Una, el QT de la Reserva Federal, el drenaje de la liquidez, y si no se alimenta o se inyecta capital, liquidez en la economía, no sé cómo puede terminar reflejándose en la renta variable, porque recordemos que el último ciclo del 2020 también venía muy impulsado, ¿no? Por esa parte del QE, ¿no? En Estados Unidos, o parte de ese rally, ¿no? Entonces, tengo esas dudas de si puede haber ese ciclo alcista por ese drenaje de la liquidez y luego es verdad que los beneficios empresariales son retrasados, pero también es verdad que es que no están, es que no están ni siquiera en precio. Es decir, que es que no ha habido ni revisiones de cara a 2023, revisiones notables, me refiero, si viene un escenario recesivo, y no sé hasta qué punto eso está ahora mismo reflejado. Por eso yo veo más posible que se ataquen los mínimos de nuevo y que de hecho la banca de inversión va un poco por esa línea, incluso que los traspasen. Tampoco veo un cataclismo, ¿no? Hay mucha gente que ve un escenario como el año 2008, cosa que me parece que estamos a años luz de eso, ¿no? Pero sí tengo dudas, ¿no? Por esto que dices. Pero es verdad que todo lo que comentas y argumentas también concuerda con una posibilidad de ciclo alcista, ¿no? Pero a ti, por la parte esa del drenaje de la liquidez, ¿sí te preocupa de cara al impacto en la renta variable o que incluso vayamos a un lateral un tiempo, ¿no? Como vimos también en décadas de los 80, que el mercado también lateralizó ahí. Bueno, a ver, no sé si me hablas de un lateral de muy largo plazo o simplemente un lateral, digamos, de este ciclo cíclico, ¿no? Exacto, sí. Para mí un mercado alcista no es tanto que suba desde aquí, sino que, que mantenga los mínimos de octubre, ¿vale? O sea, Ujú. el mercado puede fluctuar muchísimo, obviamente, si pierde con contundencia los mínimos de octubre, pues el mercado bajista continúa su marcha, ¿no? Sobre lo que dices, es verdad que hay unas estimaciones de beneficio que son incluso positivas. Bueno, depende cómo lo mires. Es difícil saber lo que está en precio y lo que no está en precio, ¿no? Sí, sí. Porque, por ejemplo, el retroceso que ha tenido el S&P 500 en terreno negativo interanualmente, solo lo tiene en recesiones, ¿no? Entonces, digamos que, al menos desde el punto de vista del PIB, sí que el mercado ha descontado eso, ¿no? Porque ha caído como en recesiones, se ha adelantado. Pero bueno, no todo se puede saber con exactitud. O sea, no tengo una respuesta clara a lo de los beneficios, ¿no? Solo sé que en general es un tema que todo el mundo comenta y cuando todo el mundo lo comenta se pierde la capacidad de sorpresa, ¿no? Y luego pues el lateral, perfectamente, perfectamente. Ya te digo que para mí un mercado alcista es que no pierda el mínimo de octubre. Yo soy un seguidor de tendencias y no podía hacer ese análisis en octubre, ¿no? Ahora todo el mundo se puso alcista en octubre. Yo soy un seguidor de tendencias y es cuando surgen las cosas. Y no hay respuesta, o sea, no todo se puede saber ni siquiera comentar, ¿no? El mercado puede ser lateral, pues perfectamente. Es difícil que suba como un ascensor en los próximos meses cuando todavía hay tantas presiones. Dicho esto, has dicho también lo del QT, lo de la retirada de la liquidez. Fíjate, esto en realidad se le da mucha más causalidad de la que tiene. El QE se aprobó a finales del 2008 y eso no impidió que el mercado cayera un 30% más. El QT se aplicó en 2019 y eso no evitó que el mercado subiera en aquella época. Es decir, hay más cosas que Sí, los sí. QE y los QT, ¿no? Y en principio, si las perspectivas económicas mejoran porque la inflación va mejor, entiendo que el QT no va a ser un impedimento para que el mercado suba o se mantenga. Que luego subirá más o menos, pues sí, por supuesto, puede ser que tenga ese efecto, ¿no? Pero digamos que no es toda la historia y no se puede tomar de forma aislada. Para mí siempre el principal factor es las expectativas económicas. ¿La economía va a estar mejor o peor de lo ya descontado dentro de un año? Pues yo creo que el mercado ha descontado una recesión suave y entonces todo lo que es una recesión suave está en precio. Y a partir de ahí, pues si las cosas mejoran un poco, el mercado va a subir y si se demuestran que es horroroso, pues el mercado se va a cargar el mínimo de octubre, ¿no? No, interesante además todo lo que dices, me parece muy interesante, ya te digo que siempre te escucho con una atención exquisita. Respecto a tema de recesión suave, recesión más fuerte, a mí hay el factor más preocupante, que tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Es el porcentaje de curvas de tipos invertida, ¿no? Que está ya por encima del 75%. Y esto siempre, pues como a 8 o 14 meses vista, más o menos, indica, ¿no? Es el indicador adelantado de esa recesión. Pero claro, incluso recesiones más cíclicas de inflación
con inversiones muy profundas tampoco han sido recesiones profundas, ¿no? Que esto también hay que ponerlo en contexto en este escenario actual. Sí, sí, la gente, como ahora mismo la curva de tipos está muy invertida, dado que los tipos a corto plazo son altos y las expectativas a largo plazo son más bajas, bastante más bajas, pues mucha gente se piensa, la curva de tipos está súper invertida, la más desde el año 80. Ya, pues es que la recesión del 80, que estuvo la curva de tipos muy invertida, fue muy moderada. En los ciclos inflacionarios es normal que la curva de tipos se invierta mucho más, simplemente pues por cómo son mecánicamente las cosas. Y luego la curva de tipos, creo que la de 2 días lleva invertida desde febrero o marzo, o sea, que la Mm. comentamos en su día. Sí, sí, Incluso sí. me acuerdo que justo hace un año yo publiqué un artículo que era terremoto en los mercados mundiales y eso ya cumplió 12 meses. De mi punto de vista, la curva de tipo es relevante desde cuando se empieza, tiene un factor de indicador muy adelantado cuando se empieza a invertir. Cuando ya lleva casi un año invertida, la curva 210, pues digamos que ya está, no está liderando nada, está reflejando, ¿no? Yo, que la comenté mucho en su día, pues le quito hierro a esa curva de tipos hoy en día, ¿no? Además, si te fijas y llevas toda la razón en lo que dices, es cuando se desinvierte la curva, cuando una vez está invertida y se desinvierte, cuando siempre ha dado la señal como más viene ahora el problema, ¿no? Si lo vemos en términos históricos. No, pero eso en los ciclos desinflacionarios. Tú tenías la curva de tipos totalmente invertida en el año 80, la Fed subiendo tipos de interés al 20%, que es una barbaridad, y lo siguiente que ocurrió es que los tipos empezaron a bajar, la inflación o sea, en la inflación se moderó, los tipos empezaron a bajar, la curva se desinvertió y el mercado subió. O sea, Ujú. no hay, es que no hay nada fijo, todo depende de varios factores, ¿no?